Hola gente, ¿cómo les va? Espero les vaya muy bien. Acá tal vez soy Anti, trayéndoles el capítulo número 6 de Garou y Zenitsu en Shingeki no Kyojin. Y antes de enviar saludos y comenzar con el capítulo vengo a comentarles algo, como algunos sabrán y otros no, la razón por la cual se atrasó este capítulo fue porque se me ocurrió una idea para agregar una nueva amenaza a este mundo. Tengo la idea de cómo hacerlo pero no sabía si les gustaría o no, así que primero me vi obligado a consultarle a ustedes sobre el tema, y parece que les gusta la idea, pero obviamente primero voy a hacer la encuesta en la pestaña de comunidad sobre si quieren que agregue la nueva amenaza y deje volar mi imaginación o si debo ser más fiel a la historia canónica. Por eso se atrasó este capítulo, porque no sabía si darle rienda suelta a mi idea o no, por eso primero les consulto y luego escribo. Si agrego mis ideas, la historia comenzará a cambiar a partir del capítulo 7 o 8, todo depende de lo que voten ustedes XD. Bueno, ahora que ya les di la información, es el momento de enviar unos saludos. Un hermoso saludo para el codicioso de los fanfics, que tiene un fic exquisito sobre Kimimaro en Boku no Hero que me gusta mucho. Un saludo para Horror Mercer, el legendario Uchiha, Vicente Díaz, Aurasa y Goldie, Petrick Bedita, Eduard Vázquez, Calabaza Dulce, Bati Piccolo, MR, Bautista Varas, León Gracia Teoría y más, que también hace fanfics. Deberían ir a mirar su canal. Un saludillo para González Sánchez, María Alejandra, Jonsa Cápala, Alexis KSR, Coler Indra Fachero, Mpoal, Predator Gamer, Eric Gámez, Luis Hernández, y por último unos hermosos saludos para Leonardo Adj, Barcla GG, Kevin Espinosa Gamer, Agente CD, Senku Uchiha 35, y Paniquaker. Esos son los hermosos saludillos de este video. Si quieren un saludito sabroso solo deben comentarlo XD. Bueno, ahora acabando el relleno los dejo con el capítulo del día de hoy. Nos vemos al final del video. Las ruedas de madera giraban a gran velocidad sobre aquel piso resbaloso. La lluvia había vuelto un poco incómodo recorrer aquellas calles desiertas, y cabía la posibilidad de que las ruedas se rompan, pero debían arriesgarse y mantener la máxima velocidad posible para llegar a su destino. Habían recibido un informe de que iban a recuperar el muro de Trost de alguna manera, pero no sabían los detalles del plan, así que deberían ir a reunirse con el comandante Pixis para entender cuál era la parte que les tocaba en ese misterioso plan. Pero el capitán Levi y Zoe no iban solos hacia su misión, ya que en los bancos de la carreta iban dos personas más. Eran el joven de pelo gris llamado Garou, y un jovencito rubio llamado Zenitsu. El joven llamado Zenitsu seguía mirando con cierto temor en sus ojos a Garou, ya que había sido amenazado por él hace pocos minutos. A pesar de que Garou no demostraba hostilidad hacia los presentes, Zenitsu seguía asustado y de vez en cuando se alejaba un poco más de Garou. Aunque la carreta no era muy grande, Zenitsu pudo alejarse lo suficiente como para estar lo más tranquilo posible. Pero el miedo a ser atacado seguía latente. La carreta había estado avanzando durante varios minutos a gran velocidad, a través de esas calles hechas de concreto. A pesar de que la calle era asfaltada, el interior de la carreta se movía como gelatina en todo momento, como si un pequeño terremoto ocurriera dentro de ese lugar hecho de madera, por la forma en la que estaba diseñada la carreta, en la cual estaba cubierta por una gran lona que dejaba una gran abertura en la parte trasera. Era posible ver el paisaje durante el viaje. Vieron prácticamente una ciudad fantasma carente de vida. Toda la zona fue evacuada lo más rápido posible. En cuanto se enteraron que la muralla fue atravesada, todas las personas de esa zona huyeron lo más rápido que pudieron, y eso era visible en cómo estaban las calles, como si las personas se hubieran esfumado rápidamente, sin tener la chance de recuperar las cosas. Aquella ciudad era una sin vida humana visible, pero poco a poco esa vista fue dejada atrás y el panorama comenzó a cambiar rápidamente. Atrás comenzaban a quedar esas calles vacías y eran reemplazadas por unas zonas más vivas. Los miembros que iban en la carreta fueron testigos de primera mano, como lentamente el terreno comenzaba a cobrar un poco de vida. Lo primero que vieron fue un grupo de soldados a caballo que iban a gran velocidad. Luego poco a poco comenzaron a ver soldados con el equipo de maniobras tridimensional que saltaban libremente sobre los techos, y las calles comenzaron a llenarse con cientos de soldados que se movían en todas direcciones. Algunos llevaban algunas cajas, otros corrían sin rumbo, y algunos mantenían cierta formación mientras eran guiados por un oficial al mando.
Esa zona ya estaba muy lejos del lugar donde se encontraban anteriormente Zenitsu y Garou, era una zona con más vida de cierto modo, pero los rostros de aquellos soldados reflejaba que el miedo se había apoderado de ellos, lo que tenían en común era que llevaban el miedo y desesperanza en sus rostros, y se movían en piloto automático, a pesar de que estaban vivos y sufrían cada segundo era más directo decir que estaban muertos en vida, la carreta seguía avanzando, hasta que en un punto se metió a una especie de túnel, sin previo aviso, la oscuridad encerró el interior de la carreta durante unos 20 segundos, hasta que finalmente la luz volvió a iluminar el rostro de los pasajeros. Tanto el capitán Levy como Garou dejaban ver una expresión indescifrable, mientras que Zoe se mostraba un poco emocionada mientras observaba a sus nuevos aliados. A todo esto Zenitsu estaba nervioso y observaba hacia todos lados en busca de señales de peligro. Unos segundos después de haber pasado por aquel túnel oscuro, la carreta siguió avanzando sin reducir su velocidad, hasta que llegaron a una zona llena de soldados, y su transporte finalmente se detuvo. La primera en bajar de la carreta fue Haji Zoe, que se bajó dando un pequeño salto desde la carreta, siendo seguida por Zenitsu. En este punto Zenitsu se sentía más seguro con Zoe que con los otros dos. Luego de eso el tercero en bajar, fue el capitán Levy, que también dio un pequeño brinco para salir de su transporte. El último en bajar fue Garou, que dio un pequeño salto mientras mantenía sus manos en los bolsillos y observaba el lugar. Ese lugar era totalmente caótico, cerca de donde se detuvieron había una gigantesca carpa, dentro de ella había muchas personas recostadas en camillas, mientras eran atendidas por otras personas. Todas esas personas que recibían atención médica, eran personas que resultaron heridas por la caída de escombros. Cuando la puerta de Prost fue destruida, prácticamente la puerta y muchos escombros salieron volando a modo de bombardeo por toda la ciudad, y algunos desafortunados fueron heridos, pero no solo por eso fueron heridos, algunas personas tenían heridas hechas por personas. El caos que provocó la caída del muro, hizo que las personas hicieran lo necesario para escapar, y eso incluye lastimar a otras personas, para huir lo más rápido posible de ahí. En un momento de vida o muerte, era normal que las personas piensen en sí mismas, y en sus seres queridos antes que en el prójimo. En un lugar un poco alejado de aquel hospital improvisado había un gran grupo de carretas con cajas, y varios soldados estaban cargando lo que parecía pequeños tubos de gas. Ellos eran los encargados de proveer el gas a las tropas durante la batalla, o al menos eso intentaban, porque Garou pudo notar a simple vista como esos soldados eran prácticamente niños, unos simples niños que fueron puestos en la vanguardia para enfrentar a los titanes. Ellos hacían su trabajo y cargaban los tubos con gas, cumpliendo con su deber, pero aún así en sus rostros el miedo era visible, y además, sus brazos temblaban como hojas al viento. Al principio Garou pensó en que eran un montón de niños llorones, pero mientras observó, cambió de parecer. A pesar de que tenían miedo, no salían corriendo a buscar un lugar seguro, ellos se quedan y hacen su trabajo a pesar de estar aterrados. A pesar de que están aterrados, siguen haciendo su trabajo. Al final parece que no son tan inútiles como parecen. Se dijo Garou a sí mismo en sus pensamientos mientras observaba a esos niños valientes. El capitán Levy avanzaba tranquilamente por la calle atestada de soldados, y en un momento logró ver que un gran grupo de soldados estaban cargando el gas de los tubos del equipo de maniobras tridimensional, y se acercó a ellos, y sin mediar ninguna palabra tomó algunos, y dejó sus tubos vacíos, y de paso también tomó nuevas cuchillas. Ninguno de los soldados se quejó ni nada, solo con ver que era un miembro de la tropa de reconocimiento y que se trataba de Levy, era suficiente para ellos. Además, que un miembro de la tropa de reconocimiento estuviera en ese lugar, significaba que ellos no tendrían que ir a la vanguardia. Luego de esa pequeña parada, Levy y los demás siguieron avanzando en medio del caos, hasta llegar a una gran carpa que estaba en el centro de una plaza. Era de color amarilla, muy desgastada, y arriba de la entrada tenía el logo de dos rosas rojas sobre un fondo gris. Era la carpa de las tropas de guarnición, soldados encargados de mantener el orden dentro de las murallas. Bueno, en el papel ese es su trabajo, pero en realidad la mayoría se la pasaba bebiendo o perdiendo el tiempo. Su vida diaria era muy aburrida y tranquila, pero todo cambió con la caída de Prost. Por primera vez en mucho tiempo tenían un trabajo real. En la entrada de la carpa habían dos soldados que hacían guardia, uno era un hombre gordinflón y el otro era muy flaco. Haji Zoe al acercarse a esos soldados, los saludó con un gesto y estos hombres le devolvieron el saludo, y al igual que los otros soldados, ellos también se mostraban asustados ante la situación.
Los guardias de la entrada reconocieron que Haji Soe era un alto mando de las tropas de reconocimiento, y que con ella estaba el capitán Levy, el soldado más fuerte de la humanidad, y con ella venían dos personas más, un chico rubia con ropas extrañas, que miraba hacia todos lados muy asustado, y otro joven de pelo gris. Al principio no lo reconocieron, pero al observarlo unos segundos, se dieron cuenta que se trataba del mismo joven que estranguló a uno de ellos. Ese incidente había sucedido un tiempo antes de que cayera Tost, y hasta movilizaron varios soldados para encontrarlo, pero le perdieron el rastro, y aunque quisieran arrestarlo y hacerlo pagar por lo que hizo, la situación se los impedía, ya que ese joven estaba con el capitán Levy, y seguramente tendría su protección. Mientras eso sucedía, el capitán Levy, Zenitsu y Garou, fueron caminando hacia un lugar donde estaban repartiendo comida, y Levy les dijo que comieran algo mientras Haji Soe iba a charlar al cuartel. En la fila de la comida no habían muchas personas, así que rápidamente les dieron comida. Era un tazón mediano, que contenía una especie de sopa de verduras. Las cebollas, papas y zanahorias eran visibles. También les dieron un cucharón de madera, y un pan. Hasta ese momento no se habían dado cuenta del hambre que tenían, y tanto Garou como Zenitsu devoraron la comida a gran velocidad, prácticamente ignorando el sabor. Garou comió su comida estando parado, mientras que Zenitsu se sentó en el suelo para comer, mientras Levy estaba parado detrás de ellos, observando la carpa donde había ingresado Haji Soe. En cuanto Soe ingresó a la carpa, vio un gran caos incluso superior al que se veía por fuera. Dentro de la carpa había dos grandes mesas que estaban colocadas en paralelo, y al fondo de la carpa había una mesa más pequeña con una mujer en ella leyendo papeles, mientras un soldado le daba un informe verbal, mientras que en las mesas grandes, había mínimamente una docena de soldados haciendo lo mismo, leyendo muchos papeles, poniendo sellos, y charlando con sus compañeros de al lado. Se notaba que algo grande estaba sucediendo para que todo el mundo esté tan caótico. El griterío de ese lugar volvería loco al más calmado, pero Haji Soe ignoró el sonido y se dirigió hacia el fondo del lugar y habló con la mujer que parecía estar a cargo. Era una mujer que seguramente estuviera en sus 30, su pelo era de color gris ceniza, y también llevaba unos anteojos de aumento, cargaba con grandes bolsas bajo sus ojos, y una cara muy cansada. Se notaba que estaba al borde del colapso, mientras seguía leyendo papeles y firmaba algunos. Hola, soy Haji Soe de las tropas de reconocimiento. Me dijeron que debía reunirme con el comandante Pixis, dijo Soe mientras se ponía firme y hacía un saludo militar, pero la mujer pareció ignorarla y seguía metida en su mundo de papel y tinta. Soe se puso un poco nerviosa al ser ignorada, hasta tal punto que comenzó a toser de forma muy obvia para llamar la atención de aquella perturbada mujer. En cuanto Soe tosió, la mujer levantó su mirada y la dirigió hacia el rostro de Soe. Tenía la cara completamente cansada, y pareciera que hubiera envejecido unos 20 años en unas pocas horas. ¿Qué se le ofrece? Estoy algo ocupada ahora mismo. Si tiene que informar algo, hágalo rápido y retírese, dijo la cansada mujer mientras volvía a llevar su mirada hacia unos documentos que tenía sobre su escritorio. Pertenezco a las tropas de reconocimiento y vengo con el capitán Levy. Debemos reunirnos con el comandante Pixis, dijo Soe animada. Al escuchar esa información, la cansada mujer volvió a mirar a Soe, con una cara desconcertada, y lentamente se paró y apoyó sus manos en el escritorio y miró a Soe. Ya era hora de que llegaran, que los retrasó tanto. El comandante Pixis dijo que debería reunirse con ustedes, y por eso me dejo a cargo a mí sola de toda este papelerío de mierda. Al terminar de decir eso, la mujer se dejó caer pesadamente sobre la silla, y se refregó los ojos. Tuvimos nuestros problemas para llegar aquí, pero ya quedaron atrás. Ahora la prioridad es contactar con Pixis. ¿Dónde se encuentra?, preguntó Soe seriamente. Al notar la seriedad y el cansancio en la voz de Soe, la mujer carraspeó un poco su garganta y dijo: el comandante Pixis está en la cima de la muralla. Por lo que me contaron otros soldados, es que está reunido con 3 jóvenes soldados, planeando la forma de recuperar Trost con una roca. Si me lo preguntas, diría que finalmente Pixis se volvió loco, dijo la mujer con una voz apagada. Comprendo. ¿Cuál es la vía más rápida para llegar allí arriba?, preguntó Soe fríamente. La mujer miró de reojo a Soe, y mientras se refregaba la cara dijo: bien, podrían usar su equipo de maniobras, pero también podrían ir por el ascensor que acaban de instalar. Bueno, le digo ascensor, pero es más cercano a una tabla de madera atada con unas sogas. Lo están usando para subir recursos y caballos a la cima de la muralla. Podrían ir por ahí, dijo la mujer exhausta.
Al escuchar esa nueva información, Zoe asintió con la cabeza y salió caminando a paso apretado y salió de la tienda de campaña, dejando atrás a la mujer. Zoe caminó directamente hacia sus compañeros y les hizo gestos para que la sigan. Comenzaron a caminar hacia cierta parte de la muralla. Al llegar a ese lugar, vieron el intento de ascensor. Era una gran tabla de madera de 6 metros por 6 metros, y en sus esquinas tenían una gruesa soga que sujetaba el tablón de madera. La soga era increíblemente gruesa y larga y tal parece que llegaba hacia arriba. Zoe les hizo señas a sus acompañantes para que suban. Todos subieron sin chistar, bueno, todos menos Zenitsu, que no estaba contento con la idea de subirse a ese lugar tan inseguro. ¿Acaso están locos? Esa cosa es lo más inseguro que he visto en mi vida. Las sogas podrían cortarse o el viento podría derribarnos. Me niego a subir, dijo Zenitsu muy asustado, pero antes de que pudiera quejarse, la mano derecha de Levi sujetó el hombro de Zenitsu y lo obligó a entrar a la fuerza. Pero ellos no eran los únicos que subían. Algunos soldados colocaron algunas cajas en el centro de la madera, y una vez terminaron con la carga, el elevador comenzó a subir. La subida fue una tortura para Zenitsu, ya que a cada momento el sonido del viento zumbaba en sus oídos, y el crujir de la madera también era escuchado. Zenitsu temblaba y pensaba que en cualquier momento el intento de ascensor se partiría al medio y todos caerían. Bueno, tanto Levi como Zoe tenían su equipo de maniobras, así que podrían salvarse, y el joven llamado Garou tal vez fuera capaz de salir vivo de esa situación, pero él no tenía chances si algo así pasaba. Mientras los pensamientos oscuros se apoderaban de Zenitsu, Garou se encontraba apoyado sobre las cajas que habían cargado previamente. El cazador de héroes miraba con cierta incertidumbre a Zenitsu. El chico rubio era alguien poderoso a la hora de pelear, pero el resto del tiempo era alguien muy miedoso. Era una contraparte muy marcada. Pasados unos minutos la plataforma finalmente llegó a la cima de la muralla, y fueron recibidos por algunos soldados que estaban esperando la plataforma para bajar las cosas que transportaba. Una vez estuvieron en la cima, Zenitsu observó hacia las ciudades de las alturas, y logró contemplar aquella gigantesca muralla, que separaba a los humanos de aquellos gigantes come hombres. Era la primera vez que estaba en un lugar tan alto, y eso le producía cierto pánico. Las ligeras brisas se sentían como si fueran fuertes ráfagas de viento, y el suelo en sus pies parecía temblar, pero eso sería algo imposible, ya que la muralla era tan alta y gruesa. Era lo suficientemente grande como para que un tren gigantesco pudiera pasearse por ahí arriba y la muralla ni se perturbaría. Pero Zenitsu no era un ingeniero que pudiera saber esto, así que él simplemente se dejaba llevar y asumía lo peor. Al subir allí arriba vieron mucho movimiento de parte de los soldados. A lo largo y ancho de la cima de la muralla se veía un gran movimiento militar. Parece que las cosas están muy tensas aquí también, dijo Hajisoe mientras observaba a los soldados. Eso no importa, debemos buscar el borracho de Pixis y preguntar qué mierda sucede, dijo el capitán Levi levemente enojado. Caminaron un par de metros para alejarse de la zona de descarga de la plataforma, y les preguntaron a un pequeño grupo de soldados por el comandante Pixis, y ellos señalaron hacia el extremo derecho de la muralla, y al ver en esa dirección, a lo lejos era visible la silueta de un hombre completamente calvo y la silueta de un soldado. Esas siluetas estaban paradas en el borde de la muralla. Tanto Levi como Zoe reconocieron a una de las personas. Entonces, ¿te crees capaz de tapar ese agujero? Así que dime, ¿cómo lo harías?, dijo el comandante Pixis de forma desinteresada, mientras que a la vez tomaba un sorbo de vino. El joven junto a él, llamado Eren, no tenía una respuesta concreta. Sabía que podía tapar el agujero, pero realmente no tenía nada parecido a un plan, y al escuchar la pregunta del comandante se puso un poco nervioso. «Taparemos el muro con la roca que está cerca del agujero», dijo una voz desesperada que provenía de la espalda de Pixis. El comandante se giró bruscamente y vio al recluta Armin, que estaba siendo sostenido del hombro por la recluta Ackerman. El comandante observó a esos reclutas, y siguió tomando su vino. Al ver que el comandante no decía absolutamente nada, sin darse cuenta el recluta Armin siguió hablando. Eren va a levantar esa gigantesca roca, y tapará el agujero. Claro que este es un plan suicida porque los titanes atacarán a Eren, pero si nosotros, los soldados lo defendemos con nuestras vidas, podría funcionar, dijo el recluta Armin prácticamente gritando. Su voz resonó en lo alto de aquella estructura, y un pequeño cosquilleo recorrió la espalda de los presentes. Yo me ofrezco como voluntaria para defender a Eren con mi vida, dijo Mikasa Ackerman, mientras se ponía firme.
Yo también me ofrezco como voluntario, dijo Armin en un grito lleno de nerviosismo, pero lleno de determinación a la vez. Eren, al ver cómo sus amigos estaban llenos de determinación, él también cambió su postura de nerviosismo y la cambió por determinación y mucho odio hacia los titanes. Al ver la actitud de los reclutas, el comandante volvió a tomar un sorbo del vino que tenía en su mano derecha. Una vez terminó de tomar su pequeño trago, soltó un suspiro y se limpió la boca con la manga de su mano izquierda. Bien, entonces lo que tenemos es un plan suicida, y 3 jóvenes reclutas ansiosos por morir. Bien, escuchen, supongamos que hacemos su plan desesperado, conseguimos un grupo de soldados que protejan a Eren con su vida, exactamente como quieren ustedes. ¿De qué forma moverías una gigantesca roca? ¿Cuánto tardarías en moverla? ¿Y si no puedes moverla? ¿Y si el plan falla y envió a muchos soldados a morir de forma inútil? Preguntó Pixis seriamente mientras tenía entre ceja y ceja a los jóvenes. El silencio se apoderó de los jóvenes. Claramente el plan tenía muchos puntos ciegos, y no se trataba solo de que ellos arriesguen su vida. Ellos se conocían desde siempre, y podrían arriesgar su vida en cualquier momento, si uno de ellos estuviera en peligro, pero otros soldados extraños no lo harían. Sé que tiene muchos puntos muertos el plan, pero debemos hacerlo ahora. Estoy seguro que podemos lograrlo. Si recuperamos Trost, será una gran victoria para la humanidad, y tal vez en un futuro podamos recuperar los demás territorios perdidos por los titanes. Dijo el recluta Armin gritando a todo pulmón. La chica rubia tiene razón, debemos recuperar la muralla, si no cada vez estaremos perdiendo más territorio, y eso significaría la extinción de la humanidad, dijo una mujer de pelo castaño y lentes que se acercaba caminando lentamente hacia Pixis y los demás, siendo escoltada por Levi y 2 personas extrañas. ¿Chica rubia? Soy hombre, dijo Armin un poco enojado, pero al ver que esa mujer pertenecía a la tropa de reconocimiento, rápidamente recuperó la compostura, y se puso firme, como le enseñaron que haga cuando hay un oficial en las cercanías. Eres un hombre, mil disculpas, no me di cuenta, dijo Hajisoe tranquilamente mientras caminaba directamente hacia Pixis. Venimos desde muy lejos y ya pasamos por muchas porquerías. ¿Cuál es la situación actual? Preguntó Levi mientras se ponía al costado izquierdo de Hajisoe. Bueno, bienvenidos, y la situación es la siguiente: perdimos Trost, esta infestada de titanes. Al principio los enfrentamos, pero era inútil. Cada vez que asesinábamos a un titán, aparecían 2 más. Era algo que no iba a terminar nunca, así que nos retiramos a la cima de la muralla. La única forma de ganar esta batalla es tapar el agujero de Trost, y eliminar a los titanes que queden dentro, pero es más un sueño que un plan de batalla, dijo el comandante Pixis mientras tomaba un poco de alcohol. Levi y Zoe escuchaban atentamente las palabras de Pixis. Zenitsu también escuchó un poco ya que se mantenía a cierta distancia de ellos, mientras Garou observaba todo desde atrás. Bien, entonces los rumores de tapar el agujero eran ciertos, pero ¿cómo lo haríamos exactamente?, preguntó Hajisoe. Ahí es donde entran en acción estos jóvenes, dijo el comandante Pixis mientras señalaba a Eren y los demás. Ese recluta llamado Eren puede convertirse en titán a voluntad y dice que puede tapar el muro moviendo esa roca que está cerca de la entrada, así que básicamente deberíamos proteger a este chico hasta que el agujero sea sellado. Dijo el comandante Pixis tranquilamente. ¿Convertirse en titán? ¿De qué carajos estás hablando, viejo?, preguntó el capitán Levi totalmente confundido. ¿Acaso existía una persona con esa habilidad? Normalmente no lo creería, pero con lo que había visto en las últimas horas, ahora todo era posible. Rápidamente tanto Levi como Zoe clavaron su mirada en Eren. La primera en caminar hacia Eren fue Zoe, que caminó hacia él con un rostro serio, y una vez estuvo cerca de Eren comenzó a tocarlo. Hizo exactamente lo mismo que había hecho con Garou y Zenitsu, y al ver esa situación el rostro de todos los presentes se llenó de vergüenza ajena. Bueno, no todos, Mikasa se mostraba más celosa que con vergüenza. ¿Realmente puedes convertirte en titán? ¿Tengo que ver eso? ¿Puedes hacerlo ahora?, preguntó Hajisoe muy emocionada. Zoe, ¿podrías dejar de acosar a las personas que recién conoces? Es muy molesto, dijo el capitán Levi levemente enojado. Oigan, mocosos, ¿realmente creen poder tapar el agujero o solo es una fantasía de niños?, preguntó Levi seriamente. Y sin titubear ni un segundo, Armin respondió. Si podemos tapar el muro, Eren puede hacerlo, pero necesitamos ayuda para lograrlo. Eren necesita protección mientras lleva la roca, dijo Armin muy emocionado.
Al escuchar esas palabras realmente no sabían si eran las palabras de un soldado que quería ayudar a la humanidad o era el juicio nublado de un niño, pero la cosa era que si podían recuperar Trost, debían hacerlo, no podían permitirse perder más territorio. No es como si tuviéramos más opciones, dijo Zoe desanimada mientras suspiraba profundamente. Si realmente puedes tapar el agujero te apoyaremos, pero como es una misión suicida, los altos mandos no la aceptarán, así que si lo hacemos debemos mantener las bajas al mínimo, y no vamos a arriesgar la vida de nadie más, así que propongo que lo hagamos, pero que solamente participen los que estamos aquí, yo me haré cargo de toda la operación, así que si sucede algo, simplemente digan que actuaron bajo mis órdenes. Dijo el comandante Pixis mientras tomaba el último poco de vino que quedaba en su botella. 7 personas para recuperar Trost, Armin, Eren, Mikasa, Levi, Zoe, Zenitsu y Garou. La misión imposible de recuperar territorio perdido recaía en 7 personas. Solo somos 7, sería imposible de esta manera, necesitamos varios escuadrones de élite para hacerlo posible. Dijo Armin un poco nervioso. ¿Qué sucede, recluta? ¿Ya está teniendo dudas? Usted fue el que nos dio esta loca idea, así que deberá asumir la responsabilidad y cumplir con lo que se le ordena. Dijo Pixis tranquilamente. Armin se quedó en silencio pensando en el problema en el que se había metido, mientras eso sucedía, Zenitsu prácticamente gateando se acercó hacia el borde de la muralla y miró hacia abajo, si de por sí la altura era un grave problema para él, ese tema pasó a un costado cuando vio que en el suelo, caminando por las calles había muchos gigantes caminando tranquilamente, esto lo aterró. ¿Ustedes están locos? ¿Quieren mandar a 7 personas incluido yo a ese lugar lleno de gigantes? ¿Están locos? Nos van a matar a todos, me niego, no quiero morir aún, dijo Zenitsu aterrado, mientras corría hacia Hajiso y abrazaba su pierna. Te he visto hacer cosas imposibles de creer, esos titanes serán fáciles para ti, dijo Hajisoe tranquilamente mientras le acariciaba la cabeza. Soy débil, no quiero morir, si les parece bien yo me quedaré aquí arriba y les daré apoyo moral, dijo Zenitsu un poco más calmado. Al escuchar esa extraña charla el comandante Pixis sonrió. Una persona muy interesante la que tienes ahí, Hajisoe, dijo el comandante Pixis mientras observaba a Zenitsu. Unas leves sonrisas se reflejaron en el rostro de todos los presentes, hasta que una voz cortó el clima con una estruendosa queja. Ya estoy cansado de toda esta mierda, la idea de su plan es que el inútil ese, tape el agujero mientras nosotros lo protegemos, ¿verdad? Entonces dejemos de perder el tiempo y hagámoslo antes de que me arrepienta y muchas más personas mueran, dijo Garou enojado, pero mientras terminaba de decir eso se mordió la lengua al pensar en que estaba actuando como un héroe, la voz de Garou irradiaba hostilidad y esto preocupó a todos, pero Garou ignoró el rostro de los demás y caminó directamente hacia cierta persona, el cazador de héroes caminaba directamente hacia Zenitsu que se encontraba aferrado a la pierna de Zoe, Garou se acercó impunemente y tomó por el brazo izquierdo a Zenitsu y luego de forcejear unos segundos, logró despegarlo de Zoe, y arrastró a Zenitsu hasta el borde de la muralla. Garou sostenía fuertemente el brazo de Zenitsu y esto impedía que se pudiera liberar. Garou observó hacia abajo unos segundos y luego levantó su mirada y vio a lo lejos la gigantesca roca que sería usada para tapar el muro, pensó en si podría levantarla por sí solo, pero el gran tamaño de la misma le decía que no era posible. Garou contempló un rato más el paisaje, hasta que personas que estaban detrás de él. El mocoso este y yo nos adelantaremos, vamos a atraer a todos los gigantes a nosotros, eso les dará vía libre para ir a tapar el agujero, pero no se confíen, seguramente, no podremos atraer a todos, así que tendrán que pelear, dijo Garou calmadamente, mientras de una manera sutil daba un paso al frente y se dejaba caer, siendo acompañado por Zenitsu que estaba aterrado por lo que iba a suceder. Y bueno gente, este fue el capítulo 6, espero que les haya gustado, seguro se dieron cuenta que el final fue muy abrupto, pero todo tiene una explicación. Originalmente mi idea era hacer la secuencia de recuperar la muralla en un solo video, pero como dije al principio del video, me vi obligado a atrasarlo, porque no sabía si seguir la historia canónica o hacer una historia diferente, por eso atrasé el tema de recuperar la muralla, porque necesitaba tiempo para ver si a ustedes les gustaría la idea de una nueva amenaza o no. En los próximos días voy a hacer la encuesta y dependiendo de lo que voten, la historia se verá afectada o no, pero eso se lo dejo a mi yo del futuro, él va a saber qué hacer XD.
Bueno, me despido hasta el próximo video, ojalá tengan un hermoso día, les ha hablado Tal vez Oyanti, el sujeto más vago del server, y les deseo un buen día.